¿Podría una intervención militar de Estados Unidos en México ser la solución al narcotráfico y la crisis del fentanilo? Suena como una respuesta contundente, ¿verdad? Pero hoy en N4 te vamos a desmenuzar por qué esta idea, que resurge en ciertos círculos políticos, no solo sería ineficaz, sino catastrófica. La crisis de opioides sintéticos, especialmente el fentanilo, golpea con fuerza a comunidades en ambos lados de la frontera. La desesperación es comprensible y los llamados a acciones drásticas se multiplican. Algunos ven la intervención militar como la bala de plata. Pero, ¿lo es realmente? Este discurso, a menudo, se intensifica en épocas electorales o de preocupación por la seguridad fronteriza, sirviendo más como una muestra de fuerza política que como una estrategia viable. Analicemos el argumento legal. Quienes proponen intervenir militarmente en México suelen decir que el flujo de fentanilo es un ataque armado por parte de los cárteles, lo que justificaría la legítima defensa según la Carta de las Naciones Unidas. Pero la gran mayoría de expertos en derecho internacional no están de acuerdo. El narcotráfico, por devastador que sea, no equivale a una agresión militar. La intención de los cárteles es el lucro, no un ataque a nivel estatal. Además, la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado sin su consentimiento explícito. Una acción unilateral estadounidense sería una clara violación de la soberanía mexicana y del derecho internacional. Incluso la idea de que México no puede o no quiere combatir a los cárteles es una justificación muy controvertida, más aún cuando existe cooperación bilateral. Ampliar la definición de ataque armado para incluir el narcotráfico sentaría un precedente peligroso a nivel mundial. ¿Imaginas que cualquier daño transnacional justificara una invasión? Y no, designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, aunque tiene implicaciones legales internas en Estados Unidos, tampoco autoriza, por sí sola, el uso de la fuerza militar en otro país soberano. Pero veamos la historia, ¿qué nos enseña? El Plan Colombia, con masiva ayuda de Estados Unidos, debilitó a guerrillas y algunos grandes cárteles, pero no erradicó la producción de droga. El cultivo de coca se desplazó, surgieron nuevas organizaciones criminales, demostrando el famoso efecto globo. Las fumigaciones aéreas tuvieron efectos devastadores sin ofrecer alternativas sostenibles a los campesinos. A pesar de miles de millones invertidos, Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína. En Afganistán, las operaciones militares contra laboratorios de droga tuvieron un efecto insignificante en la producción masiva de opio, que a menudo aumentó. Los esfuerzos de erradicación, sin alternativas de vida, empujaron a la población hacia los talibanes, que se lucraban del narcotráfico. Y en México, la estrategia de militarización interna iniciada en 2006 disparó la violencia, homicidios, desapariciones y masacres. Se estima que para 2013 ya había más de 120.000 muertos. La militarización trajo consigo violaciones masivas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Capturar o abatir capos, la llamada estrategia del capo, a menudo solo fragmentó a los cárteles, creando grupos más pequeños y violentos, el efecto Hidra. Los cárteles, además, diversificaron sus actividades criminales. La Guardia Nacional, aunque concebida como civil, mantiene un enfoque militarizado con cuestionable eficacia y persistentes preocupaciones sobre derechos humanos. En resumen, la historia nos grita que las intervenciones militarizadas contra el narco fracasan y traen consecuencias terribles. Entonces, ¿qué pasaría si Estados Unidos interviniera militarmente en México? Lejos de ser una solución, sería encender una conflagración mucho mayor. Los cárteles mexicanos, fuertemente armados y sofisticados, responderían con ferocidad, no solo contra militares, sino contra civiles y empresas, tanto en México como, potencialmente, en Estados Unidos, usando sus redes de tráfico. La violencia se dispararía por todo México, aumentando las bajas civiles y el desplazamiento masivo. Atacar militarmente a los cárteles probablemente llevaría a una mayor fragmentación y a una violencia más caótica. Estos grupos no dudarían en usar tácticas asimétricas, como el terrorismo. Incluso, una intervención podría convertir a miembros de cárteles en símbolos de resistencia ante un invasor, especialmente en comunidades donde el Estado está ausente y los cárteles ofrecen algún tipo de orden o sustento. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, cruciales para la estabilidad regional, quedarían destrozadas.
se suspendería la cooperación en seguridad, migración y comercio. El sentimiento antiestadounidense crecería en México y América Latina, minando la influencia de Estados Unidos. Desestabilizar a México, un socio económico vital, es un acto de autosabotaje. Compartimos una de las fronteras más transitadas del mundo. El comercio bilateral es masivo. Un conflicto interrumpiría cadenas de suministro y dañaría las economías de ambos lados. El aumento de la violencia impulsaría aún más la migración irregular, justamente lo contrario a uno de los objetivos de la política estadounidense. Este ciclo de violencia, inestabilidad, crisis económica y migratoria solo fortalecería a largo plazo a las organizaciones criminales. ¿Cuál es la alternativa? No es la inacción, sino un cambio de paradigma. El narcotráfico no es solo un problema de policías y ladrones, es un fenómeno socioeconómico complejo, alimentado por la corrupción, la pobreza, la debilidad institucional y, crucialmente, la alta demanda de drogas en países consumidores como Estados Unidos. Mientras haya demanda y ganancias, surgirán nuevos proveedores. Las inmensas ganancias del narco corrompen las instituciones desde adentro. La solución real pasa por fortalecer los marcos de cooperación no militares. Mejorar el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas de agencias civiles para desarticular redes financieras, el flujo ilícito de armas, muchas provenientes de Estados Unidos hacia México, y las cadenas de suministro de precursores químicos. Estados Unidos debe apoyar la reforma judicial, la profesionalización policial y las iniciativas anticorrupción en México, construyendo instituciones civiles fuertes y confiables. Se necesita una asociación genuina, basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida, dejando atrás el déficit de confianza generado por amenazas y acciones unilaterales. El éxito sostenible depende de la capacidad interna y la voluntad política de México para una reforma profunda. Y, fundamentalmente, hay que invertir en soluciones sostenibles a largo plazo. Programas de desarrollo socioeconómico en comunidades mexicanas vulnerables para ofrecer alternativas legales. Estrategias integrales de reducción de la demanda en Estados Unidos, prevención, tratamiento accesible y reducción de daños como la distribución de naloxona. A pesar de su importancia, la reducción de la demanda suele recibir menos fondos y atención que las medidas de fuerza. Es hora de tratar el consumo de sustancias como una crisis de salud pública. Apoyar programas comunitarios de prevención de la violencia en México. Y fomentar la cooperación internacional para regular el comercio de precursores químicos. Estos enfoques, aunque más lentos, atacan las causas raíz y fomentan la resiliencia local. Proponer una intervención militar en México es una opción legalmente dudosa, históricamente infundada y estratégicamente catastrófica. En lugar de una solución decisiva, agravaría la violencia y dañaría relaciones cruciales. El camino es la paciencia estratégica, la inversión en las causas fundamentales y una asociación basada en el respeto. Para los tomadores de decisiones de Estados Unidos, renuncien públicamente a la intervención militar unilateral. Prioricen la diplomacia. Aumenten la inversión en reducción de la demanda. Frenen el flujo de armas hacia México. Reorienten la asistencia de seguridad hacia el fortalecimiento de instituciones civiles mexicanas. Para los tomadores de decisiones mexicanos, continúen y profundicen los esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho, combatir la corrupción e invertir en oportunidades socioeconómicas. Mejoren la cooperación con Estados Unidos, salvaguardando la soberanía. Y para ambos gobiernos, establezcan una comisión bilateral permanente con un enfoque holístico. Desarrollen estrategias conjuntas contra las finanzas de los cárteles. Inviertan en investigación. El narcotráfico evoluciona. Nuestras estrategias deben ser flexibles, basadas en evidencia, no en ideologías. La guerra contra las drogas ha fracasado. Ningún país puede resolver este problema solo. Se necesita un compromiso genuino con la responsabilidad compartida. Solo así podremos esperar un progreso significativo y duradero.